Hola, Ray Flores, de Matemáticas en Nuevo León. Este va a ser un nuevo video en la serie de lenguaje matemático y lógica intuitiva. Estábamos platicando sobre elementos del lenguaje matemático y voy a continuar con la serie. Hoy voy a platicar justamente sobre el condicional material o sobre la implicación, que es uno de los operadores más importantes para hacer deducciones en matemáticas. Pero bueno, vamos directo a la discusión y para eso primero que nada voy a compartir pantalla. Bueno, ok, vamos a empezar con esta serie de videos. Empezamos, esta es la parte número 3. Nos quedamos en el video anterior con esta combinación de operadores que era una disyunción y una negación. Y dejé por ahí de tarea que pues, analizara el valor de verdad de esta combinación. Y es fácil ver, ¿no? Si los dos son verdaderos, la Px y Qx es verdadero, pues la negación o la disyunción Q por la Q ser verdadera se hace verdadero. En este caso se hace falso porque la negación de P sería falsa y entonces falso, falso es falso y en los últimos dos casos es verdadero. Es fácil ver la combinación. ¿Por qué? Porque la negación de P, si es falsa, se convertiría en verdadera y con la disyunción sería verdadera. Entonces, hacer la tabla de verdad es realmente fácil. Eso creo que no debería tomar mucho problema. La pregunta ahorita es, ¿y eso qué significa, no? Digo, ya tengo por ahí arriba, ahí se ve, vamos a decir, traducido más o menos a español. Esta combinación significa algo así como que no se cumple P o sí se cumple Q. Ok, pero lo que quisiéramos ver es, bueno, ¿por qué esta tablita que está aquí va a resultar de las cosas más importantes en matemáticas? Y bueno, para eso lo que vamos a hacer, para describir qué significa este operador, vamos primero que nada a condensar, vamos a inventar, vamos a decir un nuevo operador que es esta flechita doble que ven por ahí, que significa exactamente, vamos, en el sentido del grado de la tabla de verdad, va a tener exactamente, por definición, los mismos valores de verdad que la configuración esta que tenía de no se cumple P o si se cumple Q. Bueno, este operador que está aquí se va a llamar, se llama el condicional material en lógica, se usa en matemáticas como una implicación lógica, justamente vamos a platicar de eso en este video, y se lee algo así como, si se cumple P, entonces se cumple Q. Esa sería otra manera de decirlo en español. Si se cumple P, entonces se cumple Q. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, que si la P es verdad, entonces la Q es verdad. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y qué pasa si no se cumple P? Pues nada, ahí nada más dice, si se cumple P, entonces se cumple Q. Y si no se cumple P, si no se cumple Q, si no se cumple P, entonces Q puede ser lo que sea. Y justamente, si se fijan, si P es falsa, la Q puede ser verdadera, puede ser falsa y de todos modos esa afirmación es verdadera, ¿no? Este operador, que se llama, como les digo, condicional material, nos va a servir para hacer deducciones matemáticas. Es el operador principal para hacer deducciones matemáticas y justamente sobre eso quiero platicarles ahorita. Voy a usar un primer ejemplo. Este es un test, de hecho, que usaba un psicólogo que se llama Wasson. Este test se llama, de hecho, la tarea de selección de Wasson porque es una de las pruebas que ponían psicológicas por ahí a los participantes. Y les voy a platicar en qué consistía. De hecho, si nunca han visto esta prueba, les recomiendo que lo piensen con calma. Dice lo siguiente, hay cuatro cartas en una mesa y sabemos que cada carta es de un color de un lado y del lado contrario tiene un número. Es decir, de un lado tiene un número y del otro lado tiene un color. Y aquí vemos sobre la mesa, de hecho, 4 de las cartas, 2 de las cartas tienen un 3 y un 8 y otras 2, una es roja y otra es naranja, pero no sabemos qué número hay atrás. No sabemos tampoco qué colores tienen las cartas 3 y 8. Ahora bien, Juan nos dice una afirmación, dice, si una carta tiene un número par, entonces la cara opuesta debe ser roja. Sí, esa es la afirmación que dice Juan. Y el test, de hecho, ese es el test que le aplicaban a las personas, que si no lo has hecho, te invito a que lo hagas tú, es ¿qué cartas necesitas voltear para descubrir si Juan está mintiendo o diciendo la verdad? ¿Sí? Juan te dijo, si una carta tiene un número par, entonces la cara opuesta debe ser roja. ¿Qué cartas necesitas voltear? Y aquí voy a enfatizar la palabra necesitas voltear. O sea, ¿cuáles sí necesitas voltear para descubrir si Juan está mintiendo o no? Si nunca has hecho este test, ponle pausa, piénsalo con calma. No es tan difícil, ni mucho menos. Eh, Supongo yo que los que ven este canal deberían de poderlo resolver sin problema. Pero vale la pena, si es que no lo conoces, ¿no?
Pero bueno, el punto es, vamos a resolverlo, suponiendo que ya lo pensaste, ya lo analizaste, y lo vamos a hacer paso a paso, ¿no? Simplemente vamos a ver cada una de las cartas y vamos a tratar de pensar si realmente tenemos que voltearla o no. Pongo aquí arriba la afirmación de Juan porque es lo que necesitamos ver que es verdadero o no. Entonces vamos a preguntarnos primero si necesitamos voltear el número 3. ¿Es necesario voltear el número 3? Juan dijo que si una carta tiene un número par, del lado contrario tiene que ser roja. Ahora, si la carta número 3 del otro lado es azul o verde o del color que sea, pues eso no afecta a lo que dijo Juan, porque Juan dijo nada más que si era un número par. Por lo tanto, como esto no afecta para nada, la carta 3 no afecta para nada a lo que dijo Juan, no es necesario voltearla, no tenemos que voltearla. Y podríamos voltearla si queremos, pero no es necesario. Ahora, ¿qué pasa con el número 8? ¿Necesitamos voltear el 8? Bueno, en este caso sí, porque si volteamos el 8 y resulta que por atrás era azul, entonces Juan está mintiendo, porque Juan dijo que si el número era par, del lado contrario tenía que haber un color rojo. Entonces, esta sí tenemos que voltearla para ver qué hay del lado contrario. Ahora, ¿necesitamos voltear la carta roja? Y este es lo que confunde a algunas personas, porque la regla o lo que dijo Juan habla de la carta roja. Sin embargo, Juan dijo, si una carta tiene un número par, entonces del lado opuesto debe ser rojo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay un 7 detrás de la carta roja? La volteas y hay un 7. ¿Lo que dijo Juan es falso? No, no es falso, porque Juan dijo que si es un número par, del lado opuesto hay un rojo. Y si es impar, no dijo nada. Él no dijo nada acerca de los números impares. Él dijo acerca de los números pares. Entonces, lo que haya detrás de la carta roja es irrelevante, no importa. No necesito voltear la carta roja para saber si lo que dijo Juan es verdadero o no. Ahora, finalmente, necesitamos voltear la carta naranja. Siguiente pregunta. Bueno, en este caso, si volteamos la carta naranja y, por ejemplo, hay un 6, entonces lo que dijo Juan sería falso, porque habría un número par y del lado contrario tendría una carta que no es roja, ¿sí? Entonces lo que dijo Juan sería falso. Entonces, en este caso, sí debemos voltear esta carta, ¿sí? Esta es como la solución de la tarea de selección de Watson. No es un problema complicado. La cuestión es que, pues, obviamente te requiere pensar y analizar bien lo que dice, lo que está diciendo Juan y detectarlo como afirmación. Hay muchas explicaciones en cuanto a mucha gente obviamente falla con este tipo de pruebas. De hecho, justamente lo que estudia es qué porcentaje de la población falla y por qué falla o qué es lo que qué tipo de cosas se está analizando a la hora de decidir, vamos a decir, qué cartas hay que voltear o no. Ahora voy a hacer una variante, porque es una variante también popular de este test, que es lógicamente o la estructura es exactamente la misma, pero voy a cambiar el significado, ¿sí? En este caso vamos a cambiar un poquito las cosas. Vamos a suponer que eres un inspector eh, y tienes que inspeccionar si hay un inspector de alcoholes en un restaurante o algo así. Tú tienes que inspeccionar si hay menores de edad tomando alcohol en un restaurante o en un local, ¿no? ¿Qué es lo que dice? La ley dice que los menores de edad no pueden tomar bebidas alcohólicas. Entonces, dicho de otra manera, lo voy a poner en la forma que nos va a servir para este test, es si una persona es menor de edad, entonces su bebida no debe tener alcohol, ¿sí? Esa es como la ley que hay. Si eres menor de edad, no debes de tomar alcohol. Lo voy a poner de esa manera. Ahora, yo llego a una mesa y hay 4 personas. Vamos a suponer que hay un señor que se ve que es mayor de edad, vamos a decir, tiene canas y lo que tú quieras, claramente es mayor de edad. Y se ven otras 3 personas, un joven y 2 mujeres. Esos 3 se ven jóvenes, vamos a decir, alrededor de 18, 20 años. No sabe si son mayores de edad o no, entonces podría haber dudas. Vamos a suponer que esa es la situación. Ve, sin embargo, que una de las mujeres está tomando un refresco, una soda, vamos a decir, normal, y la otra mujer está tomando una cerveza. Ahora, el chico y el señor están tomando alguna bebida, pero no sabes qué es, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué personas vas a tener que inspeccionar para descubrir si se cumple la ley, para ver si alguien está violando la ley? Bueno, en este caso es sumamente fácil saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es clarísimo que no tenemos ni siquiera que ver qué está tomando el señor, porque el señor pues, claramente es mayor de edad y puede tomar lo que quiera. Eh, el joven que no sabe si es mayor de edad o no y está tomando una bebida misteriosa, pues sí tienes que ver si la bebida a lo mejor tiene alcohol.
Ahora, la mujer, aunque sea joven, está tomando un refresco y pues eso no tienes que inspeccionarlo, no tienes que pedir, por ejemplo, la credencial de lector a ver si es mayor de edad. Al joven sí tendrías que checarlo. Y la mujer que está tomando una cerveza, sí tendrías que inspeccionarla porque sabes que la bebida es alcohólica y entonces tendrías que estar validando si es mayor de edad, ¿no? Entonces, en este caso, cuando cambias el significado, es exactamente el mismo acertijo lógico que el caso de las cartas y los colores. Sin embargo, ahora es mucho más fácil darte cuenta. O sea, inmediatamente cualquier persona en esa situación, o al menos el mayor porcentaje de las personas en esta situación, rápidamente detectan, por ejemplo, que no es necesario inspeccionar al señor y que no es necesario pedirle una identificación a una mujer que está tomando un refresco, ¿no? Si lo que te interesa es saber si están tomando bebidas alcohólicas. Ok, entonces vamos a quedarnos con este ejemplo. No me gusta en general usar estos ejemplos de afirmaciones que no hablan de conceptos matemáticos, pero este lo uso porque además es un test más o menos popular, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver en este caso, PX va a ser la afirmación, la persona X es menor de edad, y QX es la persona X toma una bebida sin alcohol. Entonces la ley o la regla, perdón, el significado, perdón, de estas afirmaciones es si la persona es menor de edad, entonces su bebida debe ser sin alcohol, o bien otra manera de decirlo es si la persona es mayor de edad, que sería la negación de P, que fuera mayor de edad, o bien su bebida es sin alcohol. O sea, si llegas con alguien, o es mayor de edad o la bebida es sin alcohol, ¿sí? Y podemos darnos cuenta, o vamos, el ejercicio aquí para ti sería, date cuenta que estas dos cosas significan lo mismo. Creo que en este caso es más o menos claro que son dos formas diferentes de decir exactamente la misma cosa, ¿sí? Entonces, la única manera de que se pudiera negar o romper esta regla es que apareciera un ejemplo en ese renglón que está ahí. Es decir, ¿sí? Esto de hecho lo que vemos es la negación por la ley de De Morgan que comentaba en el video anterior. La negación de la combinación que tenemos ahí con la disyunción, lo que hace es negar P y luego la conjunción y luego negar Q, ¿sí? Pero la negación de P, como ya era una negación, se convierte en una P de X, ¿no? Entonces el brinco ahí es es la aplicación de la ley de De Morgan y es el único caso en el que eso se convierte en falso, ¿no? P es verdadero y Q falso, ¿no? Es la única forma de romper la regla. Voy a poner un ejemplo más matemático. No me gusta, como les digo, usar muchos ejemplos no matemáticos, aunque entiendo que a veces es importante usarlos para la cuestión de la intuición. Pero tenemos ejemplos perfectamente matemáticos de cómo aplicar este operador, ¿sí? Tenemos P de X, por ejemplo, que signifique que el número X termine en 5, es decir, P es la propiedad de terminar en 5, y Q de X que sea la propiedad de ser múltiplo de 5, ¿sí? Entonces, la regla que tendríamos aquí es que si X termina en 5, entonces X es múltiplo de 5. De hecho, de otra manera, si un número termina en 5, entonces es múltiplo de 5. Es una regla que sabemos que se cumple desde pues, la primaria. Sabemos que si un número termina en 5, lo podemos dividir entre 5 de manera exacta. Y obviamente se cumple toda esta tablita de verdad. Y fíjense cómo en cada renglón podemos observar algo diferente. El primer renglón en donde los dos son verdaderos es, por ejemplo, el caso del 25. El número es 25 y sabemos que es múltiplo de 5, ¿no? O sea, termina en 5 y es múltiplo de 5, por ejemplo, el 25. Ahora, en el renglón de hasta abajo, por ejemplo, tenemos el 12. El 12 es falso que termina en 5, no termina en 5 y no es múltiplo de 5. Pero eso no invalida la regla. El hecho de que el 12 no sea múltiplo de 5 no invalida para nada la regla. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí con el 10? En este rengloncito aquí buscamos un ejemplo en el que se cumpla la propiedad, pero no se cumple la propiedad. 10 no termina en 5, pero sí es múltiplo de 5. Si se fijan, la regla sigue siendo verdadera en ese caso también. La regla no viene afectada por números que no terminan en 5. Ahora, el único caso aquí posible es que podría negar esta regla es si encontramos un ejemplo de un número que termine en 5, pero no sea múltiplo de 5. En ese caso, de hecho, eso es lo que se llama encontrar un contraejemplo en matemáticas, algo que rompa una regla. Y bueno, si lo puedes encontrar, entonces esa regla sería falsa. ¿Qué tal el 1.5? Bueno, aquí estoy haciendo un poquito de trampa, ¿verdad? Porque cuando uno estaba hablando de números, uno estaba pensando en números enteros. Y de hecho, si es en números enteros, pues no vas a poder encontrar ningún ejemplo. Si aceptas los números con decimales y dices que 1.5 termina en 5,
Pues sí, definitivamente 1.5 no es múltiplo de 5. Ser múltiplo de 5 es muy claro, es que la división entre 5 sea un número entero. Pero ¿qué significa que termine en 5, no? Entonces ahí fui un poquito tramposo en ese sentido. Número uno, en decir en dónde estamos trabajando, o sea, cuáles números estamos considerando. Aquí deberíamos de haber dicho desde el principio que estamos hablando de números enteros positivos, por ejemplo, y entonces obviamente el 1.5 no valdría como contraejemplo, pero si estamos en otro tipo de números, pues esta regla evidentemente no se cumple para otro tipo de números, ¿no? Ahora bien, aquí quiero hacer una observación, una nota y una pequeña medio queja, sobre todo, bueno, advertencia si eres lector y estás aprendiendo lógica matemática, y una queja si acaso algún autor de matemáticas o de lógica matemática me está escuchando. Yo he visto libros de lógica que te van a poner afirmaciones algo así como no sé, si Cristóbal Colón descubrió América, entonces Plutón es un planeta o una cosa como esas, ¿no? Y estrictamente hablando, este operador que es el condicional material, se puede aplicar a una cosa como esas. Yo puedo decir que P sea Cristóbal Colón descubrió América y Q sea Plutón es un planeta, ¿no? O sea, son dos cosas que no tienen nada que ver una con otra en prácticamente ningún, aparte de que es lenguaje natural, no son cosas matemáticas, que ya de por sí eso está mal. Bueno, no es que esté mal, pero es confuso. Te van a decir que es verdadero, ¿no? Si dices Cristóbal Colón descubrió América, entonces Plutón es un planeta, te van a decir que es verdadero. Eh, ¿Por qué? Porque si, bueno, por empezar, Cristóbal Colón no descubrió América, ¿no? Entonces es falso. Y Plutón creo que no es un planeta ahorita. Pero aunque sea un planeta, tanto falso, falso como falso, verdadero se convierten en verdadero. Entonces esa afirmación es verdadera. Ahora, este tipo de afirmaciones de Cristóbal Colón descubrió América y entonces Plutón es un planeta, o al revés, peor, si Plutón es un planeta, entonces Cristóbal Colón descubrió América. O sea, son cosas que no tienen absolutamente nada que ver una con otra y tienden a confundir mucho a la gente que está aprendiendo lógica. Tú lo puedes encontrar cosas muy similares en textos de lógica y como advertencia, si eres lector, o sea, si un autor por eso simplemente está tratando, vamos a decir, de jugar un poco con los elementos, ¿sí? No quiere decir que esa sea la parte importante. Y esa es una de mis preocupaciones, que cuando alguien lee una cosa como esas, dice, esto no sirve para nada, ¿no? O sea, si esta es la aplicación de la lógica, pues no sirve para nada. Y por eso justamente no estoy hablando, de hecho, del condicional material en el sentido estricto de simplemente afirmaciones matemáticas en abstracto. Y he hablado mucho de hablar de propiedades matemáticas. Y si te fijas aquí, yo estoy hablando de una propiedad de X y una propiedad de X también. La P de X y la Q de X son ambas propiedades del mismo ente matemático. Porque esa es la manera usual de intuitiva o natural de usarlo en matemáticas. El condicional se va a usar para, dada una propiedad de un elemento matemático, poder deducir una propiedad otra propiedad, perdón, del mismo elemento matemático. De esta manera es como este operador me sirve para construir o ir ampliando mi conocimiento acerca de los objetos matemáticos, que es realmente la práctica, ¿sí? Y por eso quiero hacer énfasis en eso. Es decir, estoy un poquito simplificando el concepto del condicional material. Si tú te metes a lógica matemática, vas a ver que ahí es mucho más general la teoría de la lógica matemática. Esto no es un curso ni es una serie de videos en lógica matemática formal. Por eso dije, es lógica intuitiva y es más bien la lógica que vamos a necesitar para trabajar teoremas de matemáticas, para hacer demostraciones en matemáticas. Y estoy pensando además, obviamente, en jóvenes o en niños jóvenes o a lo mejor estudiantes relativamente jóvenes de carrera, ¿sí? Bueno, con esto voy a terminar este video. Ya si se fijan, ya cubrimos, o al menos ya empezamos a hablar del cuarto elemento, que es el condicional material o la implicación. Voy a platicar un poquito más sobre la implicación porque sé que es un operador muy importante. Vamos a jugar un poco con este operador en el siguiente video de esta serie. Insisto, porque es bastante importante antes de pasar a los cuantificadores universales que ven por ahí. Algunos a lo mejor ya los conocen. En fin, bueno, con esto cierro el video. Déjenme dejar de compartir la pantalla. Pues ahí está, con eso cierro el video. Si tienen alguna pregunta sobre lo que comenté aquí, alguna queja, alguna crítica, la pueden poner por ahí en los comentarios. No me queda más que despedirme y decir lo que siempre digo. La matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. Nos vemos en el siguiente video, chavos.